Ricardo era un hombre que lo tenía todo: éxito, lujos y poder. Su vida transcurría entre reuniones importantes, cenas exclusivas y viajes de negocios en primera clase. Desde su elegante oficina en lo alto de un rascacielos, sentía que el mundo le pertenecía. Sin embargo, a pesar de su fortuna, algo esencial le faltaba. Pero su corazón se había endurecido, veía a las personas solo como números, como piezas en un tablero de ajedrez. Sus empleados eran para él simples herramientas para alcanzar más éxito, y rara vez se detenía a escuchar sus historias o preocupaciones. Entre sus trabajadores estaba Miguel, un albañil humilde y bondadoso, conocido por su dedicación y honestidad. Miguel no tenía lujos, pero sí un gran corazón. Su mayor preocupación era la salud de su hija Lucía, quien estaba gravemente enferma y necesitaba un costoso tratamiento médico. Miguel luchaba cada día, trabajando el doble y aceptando horas extras para intentar costear el tratamiento de su hija. A pesar del cansancio y las dificultades, nunca perdía la esperanza ni la bondad en su mirada. Ricardo, desde su torre de cristal, ni siquiera sabía el nombre de Miguel, ni le importaba su sufrimiento. Para él, la vida de sus empleados era solo una cifra más en sus balances, y sus problemas quedaban fuera de su mundo de comodidades. La verdadera distancia entre ellos no era el dinero, sino la indiferencia de Ricardo, quien, rodeado de lujos, había olvidado lo que realmente significa ser humano. Desesperado, Miguel reunió valor y le pidió ayuda a Ricardo para salvar a su hija. Ricardo lo rechazó fríamente. Esto es un negocio, no una obra de caridad. Miguel, humillado y destrozado, regresó a casa sin esperanza. La indiferencia de Ricardo fue más dolorosa que la falta de dinero. Esa noche, Miguel abrazó a su hija, sintiendo el peso de la impotencia. Ricardo siguió con su vida de lujos, sin saber el daño que había causado. La herida de Miguel quedó marcada para siempre. El destino le tenía preparada una lección a Ricardo, una que jamás imaginó que recibiría. Durante años, se creyó invencible, rodeado de lujos y de personas que lo adulaban por interés. Pero la vida, implacable, le mostró su fragilidad. Un accidente en una de sus obras, provocado por su avaricia y descuido, lo llevó a la ruina total. La noticia se esparció rápidamente, y su reputación se desplomó de la noche a la mañana. Perdió su empresa, sus lujos, y sobre todo, la falsa admiración de quienes lo rodeaban. Las oficinas que antes rebosaban de actividad, ahora estaban vacías, cubiertas de polvo y olvido. Descubrió que estaba solo, sus amigos desaparecieron sin dejar rastro, demostrando que solo estaban allí por conveniencia. El eco de sus palabras a Miguel lo perseguía: no es mi problema. Ahora, esas palabras resonaban en su mente, llenas de un peso que antes no comprendía. Ahora, Ricardo era solo un hombre más, enfrentando el vacío de su propia indiferencia, rodeado de silencio y arrepentimiento. Por primera vez, sintió el dolor de la soledad y el arrepentimiento, comprendiendo que el verdadero vacío no era material, sino el que había dejado en su interior. Años después, Ricardo consiguió trabajo como obrero en una pequeña obra. No era el trabajo de sus sueños, pero era lo que había encontrado después de mucho buscar. La vida no había sido fácil para él, y este empleo representaba una nueva oportunidad para empezar de nuevo. El supervisor era Miguel, el mismo hombre al que había despreciado en el pasado. Ricardo no podía creer la ironía del destino. Se preguntaba si Miguel lo reconocería y cómo reaccionaría al verlo. Ricardo esperaba rencor, pero Miguel lo recibió con respeto y una mano extendida. No había ni una pizca de resentimiento en su mirada, solo una cálida bienvenida. Ricardo, avergonzado, vio en Miguel al líder que él nunca fue: justo, humano y generoso. Se sintió pequeño ante la grandeza de Miguel, quien había demostrado ser un verdadero líder.
Miguel le contó que su hija había sanado gracias a la ayuda de gente solidaria. La comunidad se había unido para apoyarlo en su momento de necesidad, algo que Ricardo nunca había experimentado. Ricardo comprendió que la bondad de Miguel había sido recompensada, mientras que su propia indiferencia lo había dejado solo. Reflexionó sobre sus acciones pasadas y cómo habían moldeado su presente. El mundo le devolvió a cada uno lo que había sembrado. Ricardo se dio cuenta de que la vida era un espejo que reflejaba nuestras acciones y decisiones. Ricardo empezó a admirar a Miguel y a cuestionar su propio pasado. Se preguntaba cómo habría sido su vida si hubiera tomado decisiones diferentes. Por primera vez, entendió el valor de la empatía y la humildad. Se dio cuenta de que estas cualidades eran esenciales para construir relaciones significativas y duraderas. El verdadero liderazgo no se impone, se inspira. Ricardo decidió que quería ser como Miguel, un líder que guiara con el ejemplo y la bondad. Ricardo nunca recuperó su riqueza material, pero encontró algo mucho más valioso. Su vida se llenó de paz, amistad y dignidad. Aprendió que la verdadera grandeza está en el corazón y en cómo tratamos a los demás. La historia de Ricardo y Miguel nos recuerda que la humildad y la empatía son la mayor riqueza. No importa cuánto tengamos, sino cuánto bien hacemos. Seamos como Miguel, generosos, nobles y humanos. Porque la mayor fortuna es un corazón noble y la capacidad de amar.